con la venia de la presidencia. Sea usted bienvenida, señora secretaria. La solución a los dos grandes problemas de México avanzan a paso lento, la corrupción y la impunidad. Son dos frentes que diariamente están en el ojo del huracán y al paso de 2 años de gobierno aún hay hollín en diversas dependencias del Gobierno de México. En esta materia cobra relevancia el informe de fiscalización que, sumado al trabajo de la Auditoría Superior de la Federación para fortalecer el esquema preventivo y con ello reforzar el Estado de Derecho y la confianza ciudadana. En la función pública se ha puesto como un tema de máximo interés la revisión de las compras en las áreas de gobierno, sobre todo en el sector salud, que hoy concentra todos los esfuerzos del personal médico, pero también un constante seguimiento del sector económico para conocer el desarrollo económico del país. En este gobierno se planteó un nuevo modelo de regionalización para solventar el abastecimiento de medicamentos e insumos terapéuticos del sector salud. En su implementación sobrevivieron licitaciones atrasadas por más de medio año, fallidas o incompletas hasta en un 60% de los productos que se requieren comprar. También han existido señalamientos expresos que refieren de opacidad en los procedimientos de contratación al interior del sector. El desabasto derivado de la supresión de la cadena de suministros ya tenía signos de alerta antes de la llegada del COVID-19 al país, pero con las crisis sanitarias, ambos fenómenos fortalecieron entre sí sus respectivos potenciales nocivos. Si los órganos internos de control en toda la Administración Pública Federal mantienen el acompañamiento preventivo en los procesos de adquisiciones públicas de medicamentos e insumos dentro del sector salud, a fin de coadyuvar en la efectiva atención al brote del COVID-19, nos interesaría nos compartiera si, derivado de la creación de una nueva área de auditoría de adquisiciones, la cual vigila y da seguimiento a las mismas efectuadas por la Administración Pública, ha encontrado algunas deficiencias en los procesos de adquisiciones de medicamentos. Fundamentalmente, porque esta nueva área de auditoría de adquisiciones se focaliza este año en el rubro de salud, a fin de comprobar que se efectuaron en observancia del artículo 134 de la Constitución con eficiencia, eficacia, honradez y transparencia para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. En este tenor, también les solicitaría nos compartiera si en los procesos de adquisiciones de medicamentos, especialmente para atender la pandemia de COVID-19, ha habido eficiencia y eficacia, y cómo se ha visto reflejado en la bitácora electrónica de seguimientos de adquisiciones. Es cuanto. Para dar respuesta, tiene la palabra la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval Ballesteros. Muchas gracias, diputada, por su amable pregunta al respecto de las compras en medicamentos. Efectivamente, en este tema, en relación con los medicamentos, es donde los gobiernos neoliberales intentaron poner al Estado de rodillas. Nosotros, el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha impulsado un cambio radical para ya no depender de estas presiones, de estos monopolios que se apoderaron de estos mercados tan fundamentales para los derechos humanos de la población. Desde la función pública tenemos 120 investigaciones en marcha por diferentes irregularidades en estos ámbitos que hemos ido encontrando. Y además, gracias, como ya hemos dicho, a la consolidación de compras en medicamentos en particular y materiales de curación de todo tipo, el Estado mexicano recibió ahorros por más de 19,000 millones de pesos. Estos resultados son muy importantes
porque además de la crisis económica que estamos enfrentando, esta crisis pandémica, esta crisis de la pandemia por el COVID-19, pues nos hubiera permitido darnos más permiso, nos hubiera auspiciado mayor posibilidad de las asignaciones directas, y efectivamente se hicieron muchas asignaciones directas, pero aún con ello empujamos también las compras consolidadas de medicamentos. Entonces no ha sido excluyente ni mutuamente excluyente que la pandemia nos ha exigido dar más adjudicaciones directas. Y aquí permítanme también contestarle no solo a usted, diputada, sino a los diputados que previamente me hacían este señalamiento del supuesto abuso de las adjudicaciones directas, que tenemos que tener el contexto de la pandemia y pues que si bien los mecanismos competitivos y de licitación pública son evidentemente los idóneos y personalmente los preferidos por una servidora, por todo el equipo de la función pública, las adjudicaciones directas no son ilegales y sobre todo hoy por hoy frente a la pandemia no son inmorales. Pero lo más importante es que ni siquiera son sinónimo de corrupción como en el pasado. En el pasado la adjudicación directa sí fue sinónimo de corrupción y este año, estos 2 años de gobierno, de hecho, no hemos permitido ningún asunto de corrupción en las adjudicaciones directas. Entonces, estamos decididos a recuperar la integridad de este servicio público y, como ya le decía, hemos tenido pues ahorros muy importantes con estos procesos de auditoría a las compras consolidadas de medicamentos, por un lado, y también a las adjudicaciones directas. Las adjudicaciones directas igualmente van a ser auditadas, igualmente están siendo auditadas ya por la propia, por el poder fiscalizador de este poder legislativo, que es la Auditoría Superior de la Federación, y en el informe del Sistema Nacional de Fiscalización 19, pues dimos cuenta precisamente de todas las revisiones y las observaciones que hicimos para estos temas de las compras públicas en medicamentos. Respecto en particular al tema del COVID-19, realizamos no solamente las auditorías y la fiscalización, sino también hicimos visitas in situ, como ya les decía, desde muy al comienzo de la pandemia, en febrero de este mismo año, hicimos visitas de inspección a diversos institutos de salud del más alto nivel de salud pública, pero también nuestros contralores han emulado estas iniciativas y han ido personalmente a hacer visitas de inspección tanto al IMSS como al ISSSTE. Entonces, les puedo informar a esta soberanía que hemos realizado casi 200 visitas a hospitales y unidades médicas en más de una treintena de entidades federativas de la República, tanto en sedes del ISSSTE como en sedes del IMSS. Y en particular estamos auspiciando, estamos subrayando la visita, la fiscalización in situ o las visitas de inspección en terreno a los hospitales que han sido reconvertidos para servir a los ciudadanos por esta emergencia del COVID-19. Entonces, estamos dando resultados, vamos efectivamente a dar nuestros informes. Ustedes están acostumbrados a los informes de fiscalización, pues de la Auditoría Superior de la Federación, como corresponde, como es típico y tradicional, pero nunca antes, si recuerdan, una secretaria de la Función Pública, una secretaría de la Función Pública daba informes de fiscalización. Nosotros estamos comprometidos a que año tras año vamos a dar informes de fiscalización. Muchas gracias. Gracias a usted, secretaria. Para réplica, tiene la palabra la diputada Claudia Báez Ruiz, del Partido Encuentro Social. Con el permiso de la presidencia, le agradezco sus amables respuestas, señora secretaria. La adquisición de insumos médicos para hacer frente a la contingencia ocasionada por la pandemia de COVID-19 es fundamental para contar con las herramientas e insumos indispensables para el tratamiento de los pacientes que coadyuven en la recuperación y mantenimiento de la salud de todas las personas.
Es una necesidad que todo el personal médico, de enfermería y administrativo que labora en las clínicas y hospitales que atienden a pacientes afectados por la pandemia del COVID-19 cuenten con los insumos de protección para cada área. Es una acción esencial para conservar su salud y así evitar la transmisión del virus y elevar los contagios. En este escenario, contar con óptimos procesos de adquisición de medicamentos e insumos resulta indispensable para hacer frente a la enfermedad generada por el SARS-CoV-2. Por ello, destacan las medidas adoptadas por este Gobierno con las acciones extraordinarias adoptadas por el Secretario de Salud, mediante las cuales se permitió que fueran adjudicadas de forma directa quienes integran el sector salud en sus respectivos ámbitos de competencia y estuvieran facultados para adquirir y, en su caso, importar los bienes y servicios para atender la pandemia por COVID-19. En este caso, se justifican las compras directas por ser un caso de emergencia al estar en riesgo la vida de las personas, debido a que se necesita acceder a los insumos médicos de la forma más rápida. En este escenario, estoy cierto que la Secretaría de la Función Pública, a su cargo, ha emprendido medidas para cerrar el paso a la corrupción y ha dado un puntual seguimiento a las adjudicaciones directas, las cuales, por la situación extraordinaria que estamos viviendo, afectaron el proceso de competencia y libre concurrencia en las contrataciones públicas del sector salud, con los consecuentes riesgos en el debido ejercicio del presupuesto público. Solicitarle que preste mucha atención a los conflictos de interés en las estructuras orgánicas de la administración pública. Es necesario que la limpia de una nómina onerosa para el país, como la fue en administraciones pasadas, esté acompañada de una acción colectiva en favor de la transparencia, de la rendición de cuentas y de instrumentos que combatan la impunidad, la corrupción y la opacidad en el manejo de los recursos públicos. En Encuentro Social, la animación a seguir dando buenos resultados a México y perseverar en las acciones para transformar la realidad del país. Es cuanto. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados.